Hola hermanos, buen día, bendiciones a todos. Vamos a darle continuidad a lo que es sacerdocio y rey, segunda parte. Vamos a empezar con una pequeña oración. Padre, en esta tarde te glorificamos y bendecimos tu nombre, el dador de vida. Te damos gracias por tu bendita palabra, que tú eres el que edificas y transforma las vidas. Tú eres el que, Padre, con un solo soplo de vida, das vida a los espíritus, Padre. Gracias te damos por este momento, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a darle continuidad. La vez pasada habíamos hablado en cuanto al sacerdocio y rey Josué, hijo de Josadac. Vamos a darle continuidad en el versículo 12. Es de Zacarías 6, 9, 15, pero le vamos a dar continuidad al versículo 12 que dice así: y le hablarás diciendo así: ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Entonces, y él edificará el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz y habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, Tobías, Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo del Señor. Y los que estaban lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor, y conocerán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá y oyereis obediente la voz del Señor vuestro Dios. Bueno, esta es la parte que vamos a darle continuidad en cuanto a un sacerdote rey, dice. Aquí estamos hablando de Josué. Entonces Zacarías está dando una palabra profética, pero vamos a ver, el nombre de José significa en hebreo Yoshua, que significa el Señor es salvación. Pero también nos habla que Yeshua en español es Jesús. Es un derivado de este nombre y también significa salvación. Entonces, aquí vamos a ver el trasfondo de lo que Dios está hablando a través de su palabra, y que en ese tiempo, en los días de los reyes durante el cautiverio, el gobierno de Judá los llevaba a cabo dos personas muy importantes, que eran los sacerdotes y los reyes. Ahí vemos cómo Dios nos está hablando a través de su palabra, que los profetas revelaban la verdad proclamando la justicia de Dios, pero los reyes establecían la justicia moral y legal. Pero también aquí nos habla en la otra parte de los sacerdotes, que ya les había mencionado. Es un pequeño resumen de lo que hablé un poquito la vez pasada. Dice que los sacerdotes representaban a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios, dice ahí. Y aquí, en ese tiempo, a menudo tanto reyes como sacerdotes eran corruptos. No había una integridad total para que ellos pudieran trabajar siendo uno solo. Dios le declara a Zacarías que vendría alguien que gobernaría como rey y sacerdote, una combinación imposible en esos tiempos. Entonces, ¿quién para esos tiempos era imposible trabajar esas dos funciones, pero el único que podía hacer eso era el Mesías, era Jesucristo. Entonces, en ese tiempo, Josué, como sumo sacerdote, él era la figura que representaba lo que iba a venir o que iba a acontecer en un futuro, y ese habla de Jesucristo. Jesucristo es el fundamento y el fundador del templo por el Espíritu y por su gracia. Entonces vemos cómo Dios nos habla a través de su palabra, y que Josué era una representación de Jesucristo. Zacarías profetiza que él iba a ser coronado, que iba a ser puesto en un trono para gobernar, y hablaba de sacerdotes a su alrededor que también iban a estar a su servicio. También algo que Dios me estaba mencionando y habla en su palabra, es de que él era el renuevo
dice, vendrá el renuevo. Entonces, en Zacarías 3 nos habla que Josué en primer lugar es restaurado el sacerdocio, pero iba a venir el renuevo. ¿De dónde? El renuevo del rey David, y de ahí va a salir, de su raíz iba a salir un renuevo, pero estaban hablando de Jesucristo. Entonces Josué era la representación de Jesucristo, era lo que estaban hablando en ese tiempo. Entonces, renuevo en griego es semash, es brote, renuevo, y el título aplicado al Mesías como descendencia de David, como es lo que les estoy mencionando. Y también se decía que era el nazareno, que significa renuevo en hebreo, netzet. Y en la palabra de Dios nos habla en Mateos 2:23 y en Isaías 11:1, que yo quiero que ustedes le den lectura en su casa. Pero es importante que ustedes lean qué es lo que Dios nos habla sobre ese renuevo, la raíz de David, que también nos habla en Apocalipsis 5:5 y en Isaías 11:10. El vástago, mi Señor. Así también habla de la vid verdadera. Eso también nos lo recalca y está respaldado por la palabra en Isaías 53:2 y en Juan 15:1. Pero aquí le vamos a dar lectura a esta parte de la palabra que es Isaías 4:2, que nos habla de ese renuevo. Dice ahí, en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y dice ahí también, pero vámonos a Jeremías también, que es 23:5, dice ahí, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio, justicia en la tierra. Entonces, esto nos habla el Señor a través de su palabra, el renuevo. El renuevo viene de la raíz verdadera. Entonces, aquí nos habla de la descendencia del rey David, que ese renuevo viene de su raíz. En el término analógico, que quiere decir, o algo similar, es soresh, que quiere decir raíz, renuevo, usado así. Y nos habla eso también en Isaías 11:1, donde dice, saldrá vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Entonces vemos cómo Dios nos habla a través de su palabra que ese renuevo viene de su raíz, no viene del tronco, porque si se dan cuenta, hay veces que salen algunos renuevos, pero salen del tronco del árbol, de la planta que ha sido podada, pero en este caso nos está hablando que sale de la raíz. Allá en su casa nosotros tenemos una mora y Dios nos permitió ver cómo nacía un renuevo desde la raíz, empezaba a brotar. Y créeme que es algo hermoso, es algo precioso que puedes ver cómo sale desde raíz, y es algo maravilloso lo que Dios hace con su creación. Pero aquí quiero que tengan en mente esta parte del renuevo, porque en eso voy a concluir. Es algo glorioso que Dios habla a través de su palabra, con palabras muy sencillas, muy claras a través de sus escrituras. Entonces dice que en el versículo 13 y 14 ese brote, ese renuevo va a edificar el templo del Señor. El Mesías es llamado el renuevo, por el cual el Señor hace que de alguna forma crezca con justicia el brote, el renuevo de David, y él llevará gloria más gloria, como gloria y excelencia, esplendor y majestad. Entonces vemos lo que Dios está haciendo a través de un renuevo y lo que va a transformar las vidas en ese tiempo. Pero para este tiempo también Dios está haciendo grandes cosas y grandes maravillas. Dios nos ha dado una lección de vida a través de este proceso de pandemia que hemos pasado, a través de este tiempo que Dios nos ha tenido en casa. Dios nos ha preparado, Dios nos ha afinado, Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, y ahorita les voy a compartir en qué consiste.
Pero también nos habla en Zacarías 6:15, dice que Zacarías profetiza que los creyentes que estaban de lejos, los dispersados de Israel, ayudarían al Señor a edificar el templo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo harán tanto en el sentido espiritual, transformando las vidas, como en lo natural, cuando los dispersados sean retornados a la tierra santa en las nubes, así dice. Entonces, cuando Dios me habla de esta manera y Dios me revela lo que está haciendo para estos tiempos, es algo glorioso que Dios está haciendo, y yo quiero concluir con esto. Dice así: el renuevo, cuando nace, decimos, es desde la raíz. ¿Qué quiere decir? Nace desde abajo. Entonces, nace de la humildad. ¿Hasta dónde? Hasta la eminencia como rey y sacerdote. Hay una nueva vida en ese renuevo. Hay un nuevo crecimiento en ese renuevo. Es un nuevo crecimiento, una nueva mentalidad, un nuevo nivel de gloria. O sea, si te das cuenta, en Josué fue restaurado el sacerdocio, es puesto en el trono, se le pone una corona nueva, pero ¿qué quiere decir? Un nuevo nivel de gloria, un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de gobierno en él. Entonces, ve lo que Dios hace con los renuevos como reyes y sacerdotes. Entonces, quiero decirte que Dios ha restaurado el sacerdocio en ustedes, en nosotros. Ese sacerdocio, ese reino, pero como renuevos, Él está haciendo que haya una nueva vida en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Dice la palabra de Dios que tiene que ser renovada nuestra manera de pensar. En la medida que tú estás en comunión con Dios, Él lees las Escrituras, estás con Dios cara a cara, Él renueva tu manera de pensar, renueva tu corazón, trae una nueva vida, trae un nuevo crecimiento espiritual, trae una actitud de humildad, porque estás creciendo desde la raíz. Ese renuevo es en humildad, en moral, en legal. Dios está transformando esas vidas de una manera que va a trascender, y van a poder ver ustedes y palpar todo esto que está haciendo Dios. Somos esa obra de las manos de Dios, porque somos sus reyes, sacerdotes, somos parte de ese renuevo. Entonces Dios está creando todo esto en cada uno de nosotros. Yo te lo comparto, asimílalo, deleítate en la palabra, lee las citas que yo te compartí, para que esto quede más arraigado en tu corazón, en tu mente, en cada célula de tu cuerpo, para que veas lo que Dios está transformando las vidas. Y quiero terminar con esto. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque el mejor renuevo es Jesucristo, que viene de la raíz del rey David, papá. Gracias por ese sacerdote y rey, y como hijos coherederos y herederos de la promesa, somos herederos de ese reinado y ese sacerdocio y ese renuevo, porque tú eres la vid verdadera y nosotros somos el pámpano, Padre, y nuestra alma está pegada a ti, Señor. Es tu gobierno, es tu reino, es tu sacerdocio y es tu renuevo en nosotros, papá. Te damos gracias en el nombre de Jesús, papá, y gracias por lo que tú estás haciendo en tu casa, en cada uno de mis hermanos, y lo que tú estás transformando en sus vidas, papá. En el nombre de Jesús, amén.